llegó el momento. 1000 millones contra uno. ¿Creéis que eso me da miedo? ¿Creéis que eso me da miedo? Llamas a mí. Muy buenas, yo soy Javi, estos mandos y se cargan. Empezamos. Vale, esto va a ser complicadillo. Son muchas cosas que decir y bueno, a ver qué tal sale. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con una nueva reseña de cómic en el canal. Vamos con una reseña de la etapa de Jonathan Hickman en Los Cuatro Fantásticos. Y en esta ocasión, en lugar de ir tomo a tomo, vamos a hacerlo, pues aquí veis, ¿no? Un poco en términos generales, con toda la etapa, ¿vale? Además, en autores como Hickman, que, bueno, si bien sus series se pueden desgranar en pequeños arcos, pues aquí lo estáis viendo, ¿no? El puente, resuélvelo todo, 3, esta que no recuerdo cómo se llama porque la tengo aquí en grapa, que bueno, esto de aquí es un tomo de Pantera Negra, pero como vendría después un poco de esta grapa, pues cronológicamente pues ahí lo he puesto. Creo que era las 4 ciudades, creo que se llamaba, no recuerdo cómo era, para siempre creo que se llamaba en tomo. Y luego tenemos que es un paso más allá, el de inerte y el último de correr. Pero bueno, como decía, el caso de Hickman, ¿no? Pues todo, aunque sean pequeños arcos, pues todo forma parte de esta narrativa desfragmentada. Perdón por el ruido del plastiquete, no sonará después cuando los vaya quitando, ¿vale? Voy a poner pues por aquí, por lo menos que se vea alguno de los Cuatro Fantásticos. Además, que quizá no sea uno, pues, si no el más, de los más emblemáticos. Todo forma parte, pues, de esta narrativa desfragmentada o extendida, como la llaman ahora, ¿no? Donde todo es mucho más reposado y donde cada número se permite poder dedicarse a acciones más pequeñas, por decirlo de algún modo. Ojo que reposo no sería una palabra que definiría a Hickman, porque es de esos autores que te pide leer sus obras para comprenderlas del todo y que se recomienda leerlo de seguido, sin mucha pausa entre medias, para que no se te olvide, y además es que ganan mucho en formato tomo, o al menos leerlo cuando ya lo tienes todo recopilado y listo, como por ejemplo pues en el caso de las grapas, ¿no? Que las vas superponiendo, no por nada, sino porque muchas veces juega con varias cabeceras. Aquí pues luego se incluye, aparte de los Cuatro Fantásticos, esa fundación futura, pero si nos vamos a los Vengadores, empieza a superponer Vengadores con los nuevos Vengadores, luego con Vengadores mundiales, aunque no son suyos, los primeros números sí, pero bueno, empieza como a jugar con diferentes cabeceras, ¿no? Y no van una y otra, sino que muchas veces pues hay que leer dos de una de la otra que metes entre media, luego otras dos, una de ellas la dejas a mitad y coges la otra cabecera, y es un poco follón, pero está muy milimétricamente medido para contarte la historia que te pretende contar el autor. Vamos por partes, y es que hablaros de Hickman sin extenderme mucho es complicado, era un desafío para mí un poco volver a hacer esta etapa, pero tampoco la entendía tomo a tomo, porque como digo es una serie que va muy interrelacionada y que se puede entender como etapa. Un tomo per se pues sí, te va contando una historia, muchas veces hay números incluso que a priori no se entienden porque el autor juega mucho con su propia numeración. Aquí en Marvel quizá no tanto porque está más constreñido a unas reglas, pero incluso en sus series fuera de Marvel es un tipo que se permite que un número concreto tenga el doble de páginas o el triple, o que en un número no pase nada y que en el siguiente pase todo, para jugar con los ritmos narrativos y cogerte por sorpresa, porque constantemente te está dando golpes de efecto, pero no en un mal sentido en el que no llevan a nada o en el que son gratuitos o en el que son risibles, sino que constantemente estás con la boca abierta de lo que este autor te está diciendo, cómo de bien hila todo y hacia dónde lleva todo, siempre hacia el límite y un paso más, ¿no? Dentro de Marvel, pues eso, tiene etapas como los Guerreros Secretos, su S.H.I.E.L.D., que quizás sea de las más olvidadas, sus Vengadores, ¿no? Los X-Men más recientes, con la etapa de Krakoa, o en la que está ahora, en el momento de grabación de este vídeo, que está inmerso, que es en ese nuevo universo Ultimate, ¿no? Que está al frente pues, de la colección de Ultimate Spider-Man. Como os decía, pues voy a hablaros en líneas generales de esta etapa, deteniéndome en algún punto concreto. Voy a ir pasando páginas de tomos y luego pues a lo mejor voy saltando a otro tomo y en algún momento pues me iré parando en algún punto, pero más o menos realmente voy pasando páginas para que veáis un poco el estilo y para que no sea solo las portadas vistas, porque realmente, de hecho, lo que a mí me pide el cuerpo de esto es hacer una especie de podcast, un simposio grande, de hablar mucho más extendido de lo que no me apetece. Tampoco es que quiera meter aquí 3 horas de chapa en un vídeo, por eso todo está bastante más acotado, y porque además un podcast de 3 horas mola si tienes también alguien con quien hablar y con quien debatir y con quien tal, ¿no? Con quien compartir ideas, reflexiones, que te lleve de distintos puntos y tal, y cada momento tampoco es el caso, ¿no? Pues
hacemos este formato de vídeo, que más o menos pues ya estáis también un poquito habituado a él, y tiramos por aquí. Lo dicho, empezamos. En cuanto al equipo creativo, Hickman pues siempre se rodea de grandes profesionales en todas sus obras, algunos que pueden casar pues más con mis gustos, luego iremos un poco a eso, pero siempre estos autores van a conseguir realzar y representar esa épica que lleva aparejada el autor. Es un autor complejo, es un orfebre de la narrativa y si bien pide mucho al lector, porque no son cómics para desconectar, pienso yo, por lo complejo que es todo, una vez que empiezas a atar las piezas, la sensación de épica, lo que te cuenta con esos personajes, lo mucho que enriquece al universo Marvel es brutal y construye unas historias que son una barbaridad. Sobre todo, pues bueno, aquí de hecho es que empieza muy a lo grande, ¿no? Un poco su casi... escuché en el podcast de la Sala de Peligro, que si no conocéis os recomiendo muchísimo, y comentan que casi, por ejemplo, este primer arco, el del puente, casi se podría considerar un pequeño casting de Jonathan Hickman para entrar al frente de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Por lo que construye aquí, que es una serie que casi va en paralelo a ese final de etapa de Mark Millar. De hecho, en esta etapa del puente, pues viene un poquito auspiciado, de la mano un poquito de Bendis, ¿no? Que te cuenta pues como que lo introduce, como que Bendis lo apoya, y que teóricamente pues está un poquito co-guionizado entre Brian Michael Bendis y Jonathan Hickman. Rápidamente puedes darte cuenta de que la forma de narrar la historia que tiene este cómic poco tiene que ver con la forma de Brian Michael Bendis de contarte absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta qué punto es realmente una maniobra de marketing, una maniobra, pues eso, como de apadrinar a un autor para que dé el paso hacia, pues, las grandes ligas, ¿no? Antes de ser Jonathan Hickman, pues ese autor enorme que más tarde fue, ¿no? Ese gran arquitecto, ¿no? Dentro de, bueno, pues este tipo de autores, ¿no? Los que se denominan arquitectos, pues como Brian Michael Bendis en un momento dado, Mark Millar o Jason Aaron, propio Jonathan Hickman ahora, ¿no? Que son autores ya, guionistas con tanto peso como para ser de ese consejo de sabios, si queréis, que van a dar forma y que van a llevar la batuta de lo que va a ir aconteciendo en el universo, pues Marvel en este caso, ¿no? Y ya Hickman en este primer arco, pues nos va a presentar una historia tremenda, ¿no? Que es El Puente. Por supuesto, Hickman como autor pues tiene sus manías, ¿no? Como cualquier autor, y todas están presentes en esta etapa y casi que os diría que en prácticamente la totalidad de su obra. Es cierto que no las he leído todas, sobre todo me faltan quizá más las que tiene fuera de Marvel, que haya leído menos, pero todas están presentes en esta etapa, ¿no? Desde viajes en el tiempo y una narrativa con saltos temporales y varias líneas paralelas que confluyen, pues al mismo tiempo ese gusto por las civilizaciones antiguas y ese choque entre distintas civilizaciones, cuando además hay varias entre ellas, ¿no? Siempre juega que haya un triple conflicto entre tres civilizaciones diferentes, hasta esa tendencia hacia el diseño gráfico y que al final, ¿no? Pues más allá de ser guionista, pues también es diseñador gráfico, que es su profesión, y se nota mucho ese gusto hacia el diseño, pues como puede ser incluso en sus uniformes o en la forma de articular ciertos conceptos, ciertos diseños, ciertos grafismos, y bueno, esto incluso se ve en la etapa de Los Vengadores, pero de nuevo, es que hablar de Hickman solo como un único esto me va a costar un poco, me vais a perdonar si me voy un poco, pero Los Vengadores incluso cómo utiliza esos diseños, esos esquemas para representar pues la máquina de los Vengadores o ese idioma universal primigenio, ¿no? Ese idioma primordial, no recuerdo cómo se llamaba, que funcionaba a través de glifos. En fin, ese gusto, ¿no? Hacia los esquemas, hacia el diseño gráfico, esas interacciones que te pone al principio de cada página, ese casi como desarrollo del elenco, ¿no? Que va a participar en el cómic, pues todo ese gusto por el diseño gráfico también se va a representar aquí. Por ubicarnos un poco, que yo ya sé que me acelero un poquito, ¿no? Pues ¿de qué va esta etapa? Pues va del amor. Y es que, aunque parezca lo contrario, porque es un tío muy medido, en el que hay tantísimo juego, ¿no? En este cómic, además, pues aquí se asientan ya incluso conceptos pues, del todo muere, que explotarán en Vengadores. No se olvida, el hecho es que no se olvida de que está escribiendo a la primera familia de Marvel, a los Cuatro Fantásticos. Y son esa familia perfecta en un mundo profundamente imperfecto. Y en ningún momento se olvida de esta premisa. Por más que pone a los personajes en mil y unas situaciones comprometidas, en terrenos de juego nuevos para ellos, y en situaciones que a priori pedirían de ser todo menos emocionales, lo son. La propia premisa del cómic es que Reed Richards escoge el amor y a su familia por encima del propio universo y el por qué esa es la única decisión correcta. Empezamos, como digo, por este primer arco argumental, ¿no? Que es este puente, que se ubica en pleno reinado oscuro, justo al comienzo, con un Norman Osborn, que a la cabeza de todo, ¿no? Pues tras esa invasión secreta, bueno,
tenemos pues, algunas dimensiones paralelas, bueno, ahora hablaremos un poco de ello, ¿no? Pero el caso es que va pues de ese Norman Osborn, mirad, aquí lo tenemos, ¿no? Yendo a visitarlos porque viene a desmantelar básicamente a los Cuatro Fantásticos. Con quien consigue reunirse es con Franklin y Valeria, que son el alma de la serie, junto con el resto de los niños de la Fundación Futuro, que es otro de esos geniales conceptos que introduce Hickman en la historia. El caso es que, bueno, mientras tanto, pues Sue, Ben, los adultos, digamos, están a otras movidas, están a otras cosas, y se acaba reuniendo con ellos pues para que haya ese juego, ¿no? Entre Norman Osborn y cómo los niños consiguen sacarle los colores a Osborn, porque no dejan de ser Franklin y Valeria. Ambos un primor, pero es que Valeria es imposible no quedarte prendado del personaje, es maravilloso. Pero bueno, como digo, todo este primer arco sigue mucho la continuidad de Marvel, ¿no? Veíamos por aquí antes, creo que había en alguna página, por aquí, ¿no? Esta es la página a la que me refería. Reed se siente muy culpable por cómo no ha podido evitar esa guerra civil que venía de atrás, ¿no? Aunque hayan pasado varios años, a nivel interno, dentro de la historia, han pasado 6 meses desde la guerra civil, ¿no? O no recuerdo si llega siquiera a esos 6 meses. Pero algo parecido. El caso es que venimos de la guerra civil, de la invasión secreta, y pues se le ocurre un invento, un puente, de ahí el nombre, un puente al multiverso para analizar todos los demás universos, ver compatibilidades y ver cómo se desarrollaron ahí estos eventos y cómo podría haberlo evitado. Al final la conclusión es que de haberlo hecho solo, sin depender de Iron Man y de compañía, pues le habría ido mejor. Y entonces contacta con lo que todo el mundo comenta de esta etapa, que es quizá por lo que es más famoso, que es el Consejo de los Richards. Un consejo multiversal formado por Reeds del multiverso que está dedicado a solucionar problemas del todo, resolverlo todo, ¿vale? De hecho el segundo tomo se llama así por esta premisa. El único requisito es todo lo demás. Tiene que sacrificarlo todo y dedicarse por entero a este fin. Algo que pese a que en principio suena lógico, porque ¿qué es la felicidad personal en comparación con el todo? Pues Reed acaba desdeñando esta responsabilidad. El caso es que, por ciertas cosas que van pasando, ¿no? Pues se despiertan los dioses locos, que son unos celestiales poderosísimos ansiosos de poder. Y estas imágenes que vais viendo por aquí, en la que pues aparece un Iron Man, aparecen otros Vengadores, aparecen conceptos de dimensiones paralelas, pues son eso. Son universos en los que hay ciertas compatibilidades con el nuestro y en el que los acontecimientos se desarrollaron de otra manera y el ver el por qué se desarrollan de otra manera y al mismo tiempo te explora ciertos conceptos diferentes. Son casi como pequeños what ifs que empiezan y acaban muy rápido y te sirven a la propia premisa de la historia, pero que siempre son muy divertidos de leer, ¿no? Esos unos what ifs que además están bastante conectados con la continuidad, que no es de repente, pues qué pasaría si The Punisher llevase babuchas, no, es ¿qué pasaría si en la guerra civil, pues en vez de haber enviado a Hulk al espacio, se quedara? Cosas así, ¿no? Son como conceptos diferentes. Y en el fondo esta es un poco la premisa. Un síntoma que pasa con las obras de Hickman, que suele pasar con cierta frecuencia, es que sus personajes funcionan a veces como piezas de un tablero al servicio de la historia. Y no terminas de ubicarles una personalidad más concreta. A veces puede pasar un poco en Guerreros Secretos, sobre todo pasa en S.H.I.E.L.D., en historias de fuera de Marvel pasa más a menudo. Aquí cuenta con la ventaja de que son los Cuatro Fantásticos, son muy reconocibles, tienen un recorrido muy previo, con lo cual partes ya de cierta empatización con los personajes. Y eso sumado a que pone el amor como foco principal de la historia, pues no pasa tanto porque la verdad que están todos bastante bien desarrollados. Esa sensación de que solo se están moviendo como piezas, al menos en el apartado de grupo protagonista, hay ciertos villanos pues con más recorrido como el Doctor Muerte, o con personalidades un poco más fuertes pues como el Mago, este tipo de cosas, pues no son tan exageradas, ¿no? Es verdad que no pasa, con algunos personajes sí que puede pasar en ciertas cosas, o con ciertas batallas multiversales, ¿no? Multigalácticas, ¿no? A grandísima escala, pues sí que puede pasar, pero es que al final cuando te vas a una escala galáctica todo se reduce, ¿no? La importancia de todo también se pierde, y es una cosa que es casi que inevitable un poco, ¿no? Pero bueno, en este caso no ocurre tanto, pero sí que hay muchas piezas, pues eso, que se van desplegando a lo largo de la historia, ¿no? Pasan muchísimas cosas, pero muchísimas en estos tomos: la muerte de Galactus futuro, el reclutamiento del Galactus del presente, las 4 ciudades y su conflicto, el regreso de los Inhumanos y de Rayo Negro, la guerra de estos con los Kree, la ciudad negativa y el neomundo, los Reeds y el consejo de los Richards, los dioses locos, el Doctor Muerte que también está a sus cosas, Franklin y Valeria del futuro, el padre de Reed. Empieza a sentar bases del espacio-tiempo colapsando y del todo muere de las Secret Wars con los Vengadores. De hecho, incluso los últimos números se toma un poco la licencia, porque pese a que esto es un arco así grande, ¿no? De todo al completo, el último tomo, digamos que es como casi un epílogo del futuro.
No es el futuro, quiero decir que el arco como tal, la aventura, digamos, entre comillas, termina en el tomo 8, ¿vale? Si hay 9, y en el 9 se dedica a contarte pues pequeñas historias de otros personajes y el cómo quedan, cómo continúan en su vida el resto de otros personajes que te van presentando en la serie. Al pasar 1000 cosas, pues por eso os digo que aunque su forma de contar las historias sea desfragmentada, no es pausado. De hecho, a veces satura. No solo porque aluda a conceptos de la física, que a veces se te escapan, porque son muy técnicos. De hecho, me ha pasado que aquí es verdad que te acabas perdiendo más que Los Vengadores, tiene un poquito más de rollo batallita y un poco más de acercamiento más hacia lo personal, más hacia lo terrenal, sobre todo en su etapa de nuevos Vengadores. Pero sí que aquí es verdad que a veces es un poco demasiado técnico y si te mola la alta ciencia ficción, pues esto te va a flipar. Y si además pues te mola un poquito el rollo ciencia y estás un poquito puesto, lo que si tienes conocimientos un poquito más allá, no digo que lo que te cuentan aquí sea viable, porque esto al final pues es eso, es ciencia ficción y te empiezan a decir palabras raras y parece que es realista y en absoluto, pero sí que igual lo puedes disfrutar un poquito por ahí. Si no, sí que es verdad que se te puede hacer un poquito bola a veces, porque es que es eso, hay muchísimas cosas, pasan muchas cosas, te cuentan muchísimas cosas, y además es lo que os comentaba al principio, el por qué es agradecido de seguir cronológicamente y en un fragmento de tiempo lo más corto posible. Pues porque lo que te ocurre en la grapa 4, a veces no lo entiendes, pero se explica en la grapa 16 en un flashback, que al mismo tiempo es un flash forward de lo que pasa en la grapa 18. Y entonces a eso voy. Es complicadillo de seguir porque es muy enrevesado, pero es que es muy bueno. Es muy bueno. Porque hay que ser muy bueno para tener este manejo del timing y de la narrativa. Se puede hacer un poquito complejo de leer, ya digo, y aunque al final lo entiendas todo, entiendo que otros autores, como por ejemplo pues Bendis, ¿no? Que también tuvo una de las etapas de los Vengadores pues más aclamadas, ¿no? Sobre todo de la historia reciente, a partir de los 2000, pues también son más queridos porque al final, pues primero hay una dosis de publi mucho más acentuada, pero es que también son más sencillos de leer, no tienen nada que ver los Vengadores de Bendis con los de Hickman, sobre todo por concepto, ya te digo, incluso aunque este primer arco teóricamente viene co-guionizado por él, cero, o sea, tú no ves a Bendis aquí en ningún momento porque la forma de contarte las historias, los saltos constantes, la doble o triple narrativa que está manejando al mismo tiempo, doble o triple narrativa no, sino doble o triple secuencia temporal, mejor dicho, la narrativa siempre es precisamente esa decisión consciente, ¿no? Y el cómo va jugando con todo se hace un poquillo más complejo. Pero con todo y con eso, me parece una de las mejores etapas del grupo. No me atrevería a decir la mejor, porque poner un número 1 a todo es bastante complicado, y sobre todo porque tampoco las he leído todas. Por ejemplo, tengo como gran pendiente la etapa de John Byrne, que no he podido leerla aún, pero por ejemplo sí que he podido leer la de Mark Waid, y a mi gusto, quizá es que estén ahí, porque esta es verdad que es más extensa y aborda otras cosas, y con el tiempo la vuelves a leer y la tienes más en mente que la de Waid, es mucho más grande. Y la de Waid es verdad que se va desinflando conforme avanza, pero es verdad que la etapa de Mark Waid en el primer arco y hasta impensable me parece brutal, sobre todo con ese juego tan meta que tiene a la hora de presentarte a quien te presenta como Dios, ¿no? El cómo se resuelve la circunstancia a la que adscriben, ¿no? a Ben Grimm, a la cosa, y el cómo lo resuelven, aunque es hacer un poquito de trampa, le ves el truco, pero es tan bonito, está tan bien hecho, es un ejercicio de metanarrativa y de casi una deuda pendiente entre el lector y la colección para con esa figura. No quiero hacer spoiler porque no estamos hablando de esos personajes en este tomo, hacemos spoiler del tomo del que estamos hablando, no de los otros. Es muy bonito, y ya te digo, la parte de impensable, cómo juega con muerte, con Valeria, ese primer número único, el primer número de la etapa de Mark Waid, sin contar todo el resto, te diría que como número único, si yo tuviera que darme con un solo número de cualquier colección, de Spider-Man, de Vengadores, de Cuatro Fantásticos, me dices, solo puedes coger un número que empiece y termine y con el cual te quedas. Te diría con ese primer número de los Cuatro Fantásticos, porque me parece que es magia absoluta. Pero bueno, más allá de eso, que me empiezo a flipar yo también, ¿vale? Es muy top, esta etapa es muy potente, que os voy a comentar, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que de cara a recomendarle, pues le veo algunos problemas. La principal, y realmente la que es relevante, es la disponibilidad para conseguirla. Ya que aquí, por lo menos en España, Panini sigue dando largas a reeditarla en Marvel Saga, es complicado conseguirla, encuentras algunos tomos, pero luego te quedas pillado en otros, y tampoco te está presentando otras opciones distintas de poder conseguirla, pues en un Marvel Saga tapa blanda, o en un coleccionable, o cosas así. Supongo que de cara a la peli, pues te sacarán un tochaco inviable de leer de 1000 y pico páginas, con 90 € de precio,
pero bueno, es lo que habrá, ¿no? Igual que van a hacer o habrán hecho, ¿no? En función de cuando veis el vídeo, con el Daredevil de Bendis o con los New X-Men de Morrison y demás. Pero bueno, más allá de esto, ¿no? Sobre todo, también una pequeña peguilla que le pongo, entre comillas, entendedme, es que si no conoces de nada a los personajes, ver tanto multiverso, tanta historia ya asentada y al mismo tiempo paralela, saltos en el tiempo para acá y para allá, puede ser una barrera de entrada un poquito importante. Por eso digo que la de Mark Waid es más sencilla de entender, puedes empezar perfectamente a leer Los Cuatro Fantásticos por ese número 1 y te va a contar todo, lo vas a entender todo, te lo vas a pasar muy bien, te va a contar historias épicas, vas a llorar, vas a reír y te vas a emocionar y vas a ver épica. Y aquí todo eso también, y casi que mucho más, si me apuras, porque me parece que aquí todo está elevado a la enésima potencia. El problema es que para entender de enésimas potencias, pues tienes que tener ya un conocimiento matemático un poco mayor, ¿no? Por seguir con el símil. Y de otra manera, con saber sumar ya vas que chutas, y aquí pues igual tienes que saber hacer alguna que otra ecuación. Y quizás esa es un poco la mayor barrera de entrada, ya digo, dejando de lado la principal realmente, que es la posibilidad de conseguir todo este material. Y es que es eso, pocas pegas que puedo sacar más allá de esto, que ni siquiera es una pega en sí. Quizá el tema espacial, y esto ya es a título personal, con los Kree y los inhumanos, a mí me aburre un poco, pero eso ya es cuestión de que lo espacial y yo pues no somos muy amigos. La otra es un spoiler, así que si no queréis escucharlo, pues saltad un poquito hacia adelante, os dejaré el minuto por aquí en pantalla, ¿vale? Para que saltéis esta etapa, y es un poquito en relación al otro tomo que os comentaba. Ese spoiler del que os hablo viene aquí en este tomo, titulado 3, que si se llaman Los Cuatro Fantásticos y aquí pone un 3, pues os haréis más o menos una idea de qué es lo que ocurre, ¿no? Esto fue muy sonado en el momento en el que ocurrió. Por supuesto, creo que no consiguieron engañar a nadie, porque al final estos son cómics y pasan las cosas una detrás de otra, ¿no? Y ya está. Lo que ocurre es que a mí esta muerte de Johnny Storm no me gusta demasiado. Voy a tener especialmente cuidado, no sé si recordáis aquel vídeo en el que hizo crack de repente el cómic, pero este está un poquito desencolado, no sé si ahí se ve, y me da un poquito de miedo, pero bueno, voy a enseñaros, ¿vale? Voy a sacrificar esto, voy a sacrificarme por vosotros para poder enseñarlo bien. Quiero llegar aquí a la página en la que ocurre. Bueno, es que estoy pasando páginas, estoy viendo a Namor y qué deciros de Namor, personajazo tremendo del que es imposible que no te acabe encantando si te lees de corrido esto y lo de los Vengadores. Porque te los puedes leer de corrido. Los Vengadores empieza justo cuando termina esta etapa, que se marcha de los Cuatro Fantásticos a los Vengadores. Y tremendo historión, tremendo personaje Namor y tremendo todo. Vale, pues yo creo que más o menos os podéis hacer una idea, me refiero a este momento, a la muerte de Johnny Storm, ¿no? Que os referenciaba un poco aquí al principio del vídeo, con esta frase que si bien el momento es hiper mega turbo épico, ¿vale? Es mega turbo épico, a mí no me termina de convencer. ¿Por qué? ¿Por qué no te la crees? No, evidentemente no te la crees, porque es evidente que va a volver, porque son superhéroes, y aunque muera aquí, vas a volver más adelante, y a mí lo que me interesa es que lo que tú me cuentes aquí, me interesa y me parezca guay. Yo ya sé, que después va a volver, que todo lo que aquí me plantees se va a reinventar 200 veces más con los siguientes 200 autores. A mí me interesa, yo veo los personajes como por arcos, en una especie de microuniverso mental que le tengo aquí guardado, casi como si fueran los Simpsons. Yo me interesa la historia que tú me quieras contar y que esté bien, y no necesariamente todo el resto de cosas y el cómo vaya a perdurar esto en el tiempo, ¿no? Pero es que me parece una situación que no es factible, o que no es verosímil, mejor dicho. Estos personajes, que en este momento en el que mueren, pues muere la Antorcha Humana, ¿no? Pues están en esta otra dimensión, en la zona negativa, si no recuerdo mal, creo que era la zona negativa, y están pues rodeados por esa horda aniquiladora que está siendo un problema, ¿no? Y pues estos han ido a cerrar el portal, básicamente, para evitar que puedan traspasar el portal de la zona negativa a la Tierra y la puedan liar muy parda, porque recordemos en la saga de Aniquilación, pues el por saco que dieron estos muchachos, ¿no? Pero el tema es que estos personajes ya han estado en situaciones que son igual de perjudiciales o peores, y han salido hacia adelante. Sin ir más lejos, series que ya he comentado de hecho aquí, en la de Mark Waid con el evento que no es un evento, sino el arco este de Impensable, con la que lía Víctor Von Muerte a Reed Richards y cómo le pone contra las cuerdas y acaba torturando a los Cuatro Fantásticos y se ve cómo los encierra y cómo los tortura y cómo todo. O la saga de Mark Millar con el Maestro de Muerte, que aunque sabéis que no es santo de mi devoción y la saga de Mark Millar tampoco es que me guste demasiado, visto ahora con perspectiva, la han pasado bastante regular, ¿no? Y ahora que me pongas un portal a punto de cerrarse con masillas de Anilus, que sí, que son la horda aniquiladora que hemos visto, que son
el copón, ¿no? Que son un montón y que son muchísimos y que es muy perjudicial y que conocemos los antecedentes de lo peligroso que es esto. Pero me pones a un personaje que su poder es que se puede hacer nova, porque es fuego, pero se puede volver nova, y puede hacer explosiones para ganar tiempo y cruzar. ¿Por qué no ha hecho eso? Y entonces ese es el mayor problema que tiene esto. No en sí que muera en esta circunstancia, porque que se sacrifique, que muera, tú lo cuentas, ¿no? La frase esta que dice de 1.000 millones contra mí, creéis que me dais miedo, llamas a mí, y acaba así, ¿no? De esta manera el número y tal. Es muy guapo. Pero yo estuve leyendo esto todo el rato pensando, ¿y por qué no ha hecho esto? ¿Y por qué no ha hecho aquello? Entonces, a mí el problema que me genera esta muerte es un poco eso. Y yo sé que esto es controversial en el sentido de... Bueno, controversial hasta donde esto es una chorrada, ¿no? Pero en el sentido de que todo el mundo está bastante a tope con que este es un momento guay. Y ahí me falla porque no me lo termino de creer. Porque no es Johnny muriendo por algo. No me has puesto la cámara de una manera y me has planteado la situación de tal manera en la que yo vea que realmente no hay tiempo. Porque no es que tenga que vencer, evidentemente a esto no lo pueden vencer, pero sí que puede hacer 2 explosiones para ganar 2 segundos. Porque lo que aquí te cuentas es que necesitan 2 segundos. 2 segundos no puede ganar este señor que se puede convertir en nova y hacer una mega explosión y dar un pasito para atrás y que se cierre el portal en su cara. 2 segundos, ¿no? Y yo sé que es un nivel de chorrada muy grande, pero a mí eso me rompe un poco la inmersión. Entonces, lo que pasa a posteriori, los números siguientes, lo que te cuentan que supone su muerte para el grupo, todo esto me parece que es fabuloso, pero el momento en sí de la muerte a mí me rompe un poco, pero por eso, por cómo está contado. No en sí por la muerte, no en sí por lo que pasa, no en sí por la manera de morir, sino porque te lo cuenta de tal forma, lo que tú ves aquí reflejar las viñetas, claramente dices, es que está a un paso, es que con estos que vienen aquí, que te los están diciendo en plan que lo ven, como Lawrence de Arabia, ven de repente cómo el cielo se oscurece y ven una masa de bichos yéndose hacia ellos, ¿no? Y tú dices, no puedes hacer pum, pulsar el botón y volver. No, tienes que quedarte, porque además es que es como raro, ¿sabes? O sea, tienen como que pulsar un botón, pero no sé, es como, no sé. Ya digo, es una situación un poco extraña. Lo que pasa a posteriori mola muchísimo, porque de hecho Ben en ese momento pues no estaba convertido en persona, o sea, en persona, en la cosa, ¿no? En piedra, para entendernos. Bueno, luego hablaremos un poquito más adelante, pero Ben, digamos, adquiere la capacidad de convertirse en persona durante cierto momento. Y todo esto pasa bajo su egoísmo de haberse convertido en persona durante ese tiempo. Entonces no puede transformarse ni transformarse en el momento que él quiera, tiene unas condiciones. Entonces el hecho de que la otra persona, de que Johnny muera mientras él es tan humano por su capricho de haber querido ser humano, pues digamos que todo eso pesa. Y ya digo, está increíble. Porque el siguiente número, de hecho, o sea, el hecho de que esto no me guste, yo es un precio que pago gustosamente ya solo por el siguiente número. ¿Por qué ese siguiente número? Sin texto, sin diálogo, lo que podría considerarse como un número mudo. No hay texto, no hay sonido, no hay música, solo se escucha el llanto desde lo más profundo del corazón de los personajes. Eso es lo que es este número. Ves pasar el tiempo juntos tras lo ocurrido, como los Vengadores finalmente tras esa llamada de socorro llegan al edificio Baxter, pero ya es demasiado tarde. Se enfatiza muchísimo en la expresividad de los personajes, la congoja y la tristeza que todos... ya digo, yo considero que este número, per se, es el mejor número de toda la etapa. A mi gusto lo es. La expresividad de los personajes, la tristeza, el duelo que pasan todos ellos, ¿no? Lo transmite con una sensibilidad que es apabullante. Y luego encima te meten ese pequeño epílogo que es una maravilla, que te demuestra lo bien que Hickman conoce a todos los personajes. Es que incluso el propio Doctor Muerte acude al funeral en respeto a Valeria y en respeto a Johnny como enemigo caído. Esto es una de esas típicas cosas, ¿no? Como villano que bueno, pero más que como Johnny, porque al final es un señor que ha puesto patas arriba a los Cuatro Fantásticos cuando ha querido y cuando ha necesitado. Lo hace como respeto a Valeria porque, ya digo, la figura de tío Víctor con Valeria es muy, muy, muy buena en todo el cómic. Y luego eso, ese epílogo final, ¿no? Con Spider-Man, que al final es amigo de la familia, de los Cuatro Fantásticos, yendo a ver a Franklin y a hablar sobre la pérdida de un ser querido, porque al final ambos perdieron a sus tíos, ¿no? A tío Johnny o a tío Ben. Es precioso, es muy emotivo, ¿no? Como, por ejemplo, la cosa consigue desfogarse, cómo empieza a echarse por derroteros y quedan Hulk y Thor solo para pegarse con él, dejándose pegar, para
dejarle desfogar y que finalmente pueda conseguir romper a llorar porque estaba en un bloqueo emocional muy grande. O cómo Reed se sume en una depresión, ¿no? Junto al resto de la familia, cómo su nivel de prioridad de las amenazas de repente cambia. Es muy emotivo, es un número precioso, es una forma de contarte la historia. Es que es muy chulo, es que ¿qué os voy a decir, no? Es un gran autor, es lo que es. Porque incluso más allá de esos momentos emotivos, luego también maneja muy bien la comedia, con Spider-Man uniéndose al grupo en los demás números, ¿no? Un par de números más a futuro, con Doctor Doom asentado en la familia, casi como ese tío casposillo, ¿no? Que ya os comentaba antes, ¿no? Con Valeria y tal, los niños superdotados de la Fundación Futuro, Valeria, que se ha convertido en mi favorita de todo el grupo, diría yo, o el grupo de apoyo de los enemigos de Reed, que se juntan para cazar a los demás Reeds, para ver cómo pensarían y que prácticamente se rinden porque es como, si tú no estás de cabeza y no podemos contigo, ¿cómo vamos a enfrentarnos a un ejército de tus? Entonces, a mí no me llaméis. y bueno, maneja muy bien este tipo de cosas, ¿no? Es aquí, es en estos momentos, o como cuando Reed, pues tras todo lo que ha vivido, al final prácticamente de la etapa, dedica la noche a tomarse una cerveza con Ben, mientras ven un partido, creo que estaban viendo un partido o un combate de boxeo o algo así, ¿no? Y simplemente se sacan una cerveza los dos, se miran, se dicen hola, algo así, se miran, se sonríen y pasan la noche, pasan tiempo juntos tras todo lo ocurrido, porque Ben precisamente le demandaba tiempo a Reed y Reed era como, yo estoy ahora mismo a otras cosas. El cómo se queda dormido Reed leyéndole un cuento a sus hijos, cómo Sue le pregunta pues al Franklin del futuro si fueron buenos padres, si se quedaron cortos, si fueron excesivamente severos. Es ahí donde toda esa magia del cómic explota y donde ves la cantidad de registros, lo bien que entienden los personajes, Hickman, o sea, la maravilla que es como autor, lo ves en todos esos momentos. Por eso digo, es un autor que te va a pedir mucho, en el sentido de que te va a plantear una forma poco convencional o un poco confusa de seguir la historia, de seguir el cómic, pero que te va a dar muchísimo si estás dispuesto a entrar en el juego. Y pese a todo tiene momentos brutales, ¿eh? No creáis que todo es emotividad, llorera y risa, no, que también tiene épica, raudales, con esos momentos como Franklin convirtiendo a Galactus en su heraldo, el sacrificio de muerte que desde el primer momento es la clave para todo, ya te lo van vaticinando con ciertas cosas, las batallas que son muy espectaculares de ver, la fortaleza de Sue como personaje al convertirse en la reina de Atlantis frente al amor. Todo, es que pasan muchísimas cosas y a mí ahí es donde me gana, ¿no? Ya no solo en la épica, que por supuesto tiene muchísimo, es en todos esos momentos previos que te va contando, ¿no? Porque ahí es donde, para mí, define la diferencia entre este Reed y los demás. Y es que este Reed es un romántico, es un señor que sí que tiene amor en su vida y que en definitiva es un humanista porque no deja a nadie atrás, no es escéptico, no se salta, no es un tío que pese a lo inteligente que es, pudiera ser mezquino, pudiera ser ruin, pudiera anteponer el fin, ¿cómo es la expresión esta que no me sale? Lo del fin justifica los medios, ¿no? Reed es lo contrario a eso, ¿no? No deja a nadie atrás. De hecho, por ejemplo, una de sus grandes acciones, creo que es al principio de los tomos, no sé si en resolverlo todo o en el siguiente, es que, bueno, él tiene como una especie de consejo de científicos y los disuelve porque considera que se han quedado atrás por su concepto en el mundo y forma la Fundación Futuro, que es un grupo de niños prodigio que van a reformular el futuro, un grupo de niños que son maravillosos, hay gente como Power Pack, los niños topoides de la ciudad del Alto Evolucionador, tenemos ahí a un pequeño clon en miniatura de Mago, ¿no? Que ahí es donde digo, ¿no? Incluso ahí, pese a todo, tiene presencia el amor, ¿no? Uno de los miembros es este chaval, el clon del Mago, un clon en miniatura, que es un villano destinado a convertirse en villano, porque es un chaval que tú claramente le ves la malicia, pero por la inteligencia lo acogen expresamente para demostrarle al mago adulto, al que ya es un villano, que que la ayuda que le ofrecieron al mismo siendo adulto, que él rechazó, porque de hecho pasan cosas con la isla de Ima a nivel psicológico e historias, ¿no? Pero bueno, que el amor, la enseñanza, el cambio, la educación puede marcar la diferencia, ¿no? Todo tiene un carácter conciliador, no sé, es que es muy bonito, es que tampoco me quiero ir más allá y tampoco hacer demasiado spoiler, ¿no? Este grupo, por ejemplo, para que veáis a dónde voy, que todo tiene como esa calidez, pese a lo frío que pudiera parecer el propio concepto, el primer proyecto de este grupo de la Fundación Futuro es un intento de curar a la cosa. Solo consiguen que se vuelva humano una semana al año, ¿no? Y de hecho
Por eso pasa lo que os comentaba antes. Se convierte en la cosa una semana al año y él decide cuándo, se toma una especie de frasquito durante una semana y después vuelve a ser la cosa. Pues resulta que es que solo envejece cuando está convertido en humano, lo cual lo lleva a vivir milenios y milenios. Aquí lo vemos, ¿no? Cómo va traspasando hacia diferentes civilizaciones en el futuro, hasta que va conociendo, bueno, aquí lo vemos como Franklin del futuro, tal, pero vemos a un Richards, vemos aquí cómo pasa más tiempo todavía, y va como, ¿ves? En el año 5000 después de Cristo, pero es que en el año 6000, y poco a poco va alejándose hacia esas civilizaciones futuras, que también explora prácticamente en todas las sagas que toca Hickman, ¿no? Le flipan los viajes en el tiempo, y es quizá otro de los puntos que no me gusta, y es curioso que utilizando tanto el tema espacial, que no me gusta prácticamente nada, creo que es la temática que menos me llama la atención de todo, es el viaje espacial y... hay un par más, pero el espacio desde luego no está entre mis favoritas. Y el tema de los viajes en el tiempo tampoco me llaman demasiado. Y sin embargo, estando tan presentes en su obra, es de mis autores favoritos. O sea, eso ya habla bastante de lo bien que hace. Si fuese más terrenal, sería mi autor favorito sin ningún tipo de duda. El caso, bueno, que nos vamos de tema, ¿no? Como va envejeciendo y va pasando las eras y los milenios, pues también lo lleva a conocer a ese Franklin del futuro, ver el desarrollo de las sociedades, ver cómo va a ir quedando el mundo, qué mundo van dejando a las futuras generaciones, incluso se va reconciliando con muchas cosas que él mismo no entendía de sí mismo y del mundo, y como poco a poco pues las va entendiendo, ¿no? Y va trascendiendo en ese sentido. Y creo que lo he dicho 200 veces en el cómic, este es el momento que os decía en el que después de todo se juntan y se toman una cerveza juntos y tal, ¿no? Ya digo, se dan ese tiempo al final para pues reencontrar a los personajes y definir otras cosas, ¿no? Luego tiene aquí pues este pequeño número cachondo en el que Johnny pues vive con Peter Parker, ¿no? Unas semanas más tarde, con ese momento tan cachondo de Anilus en el baño. En fin, que no volvemos a ir. El caso es que este tipo de cosas que os comentaba antes, toda esa parte emotiva, todo lo bien que construye los personajes, es lo que hace grandes sus historias, ¿no? Por eso digo que te pide mucho, pero es que si estás dispuesto a entrar en su juego, va a ser un viaje. Respecto a los artistas, pues lo dicho, tampoco nos vamos a detener mucho, pues para que el vídeo no se eternice, pero en general puedo decir que todos están muy bien, ¿no? Puedo destacar un par de aspectos que no me gustaron, pues por ejemplo, el Reed Richards de Neil Edwards, pues no me acaba de gustar. No sé, por aquí no está Reed Richards de Neil Edwards, que Ron Garney, Cameron Coley y Nitra Gotas, que me gustan mucho a los tres. Creo que Neil Edwards está por aquí, por ejemplo, en el tomo este. A ver si lo veo. Es que también coincide con que además el diseño, ¿veis? Lo de la Fundación Futuro pasa aquí, cuando los disuelve. Pero también coincide... No era este. Era en el anterior. No sé si es Steve Epting, entonces, igual es Steve Epting. Bueno, por no abrir muchos más tomos, nos quedaremos por aquí. Pero pasan varias cosas. Primero, el diseño de este traje con manga corta a mí no me termina de gustar, ¿vale? Me gusta más manga larga, porque está como muy ceñido y además es un personaje que es elástico, es largo, es tal, y esta figura aquí como que va contraintuitivo a eso, ¿no? Y luego precisamente ese aspecto. Con Neil Edwards es verdad que aquí, por ejemplo, no se nota tanto, más o menos está proporcionado, más o menos. Luego hay otros, creo que era Steve Epting y otros autores, que lo hacen excesivamente fuerte, además le ponen un mentón cuadrado típico de héroe americano estándar, y a mí no me gusta. Creo que Reed, precisamente, un tío elástico, tiene que ser un tío largo, un tío delgado, un tío que juegue con esa figura sinuosa, y otros autores pues sí que juegan más a eso, ellos dos pues en concreto pues no tanto, ¿no? Y ya digo, es un pormenor, es una pega chorrada, porque el resto de personajes está fantásticamente bien, tiene una forma de componer las páginas muy chula, cuentan las historias muy bien y lo importante, narran muy bien la historia, que efectivamente es lo fundamental. No es fácil, creedme, que contar una historia a partir de un guión no es sencillo, y cuando es una historia tan compleja como la que te plantean aquí, que contrariamente a lo que parezca que es como son superhéroes, no sé qué, sí, pero la historia que te plantean en estos tomos, siempre que está Hickman, es complicada de seguir. No es Los Vengadores, no es Civil War, no es una cosa de estas. Eso, que he perdido el hilo de nuevo. El dibujo, ¿no? Más allá de esas chorraditas que a lo mejor no me han gustado tanto, pues luego sí que tenemos a otros que me han gustado bastante más. Tenemos autores, pues el propio Edwards está muy bien, ya digo, realmente es una pequeña chorrada, de hecho, lo he dicho, ni siquiera era Edwards el que no terminaba de cuadrarme como hacía Reed. Pero bueno, tenemos a Ryan Stegman, que no es su mejor trabajo, pero está muy bien, siempre gusta, a mí me gusta muchísimo Ryan Stegman.
Tenemos un Camuncoli muy digno también, Steve Epting, que ya digo, lo hace muy bien también, un Nick Dragota, que es que merecería un tiempo solo para hablar de él, porque tiene unos tintes mucho más surrealistas y expresivos, con deformaciones feístas y demás, ¿no? A ver si por aquí estaba, hacia el final había unos tomos, unos números creo. Pero bueno, tenía aquí unas deformaciones, unos juegos de color, unas formas compositivas, una forma de contar diferente. Este es como una especie de what if, casi, en el que te cuenta la historia de origen de uno de los Reed Richards paralelos, de hecho del que tiene el guantelete del infinito, y que es un Reed Richards nazi, ¿no? Para más Inri. Y bueno, muy potente, ¿no? Hay ciertos números que son un poquito más emotivos y tal, y que está muy bien, y cuando te lo coge de repente este dibujante, pues le refuerza mucho ese punto emocional, ¿no? En definitiva, al final es una historia que da para mucho, es un pedazo de viaje que hará, que lo dicho, si entráis en él, cojáis muchísimo cariño en los personajes, que asienta una serie de conceptos que, si bien son complejos, son claves también para el devenir de Marvel y que incluso se recogen pues también mucho en las pelis, ¿no? Porque al final, pues conceptos como lo de las incursiones los estamos viendo ya, espérate que empiecen a llegar los Cuatro Fantásticos, que seguro que vemos un montón de cosas, pero bueno, aquí incluso es que te digo, te va vaticinando ciertas cosas como Pantera Negra convirtiéndose en el rey de los muertos, el estatus de Namor, en fin, ciertas cosas con cómo queda Wakanda, historias, ¿no? Tampoco nos vamos a parar más de la cuenta en esto. Pero, ahora que entendáis, eso sí es cierto, por qué los Cuatro Fantásticos son una familia y no es un grupo de personajes, un grupo de héroes que comparten lazos sanguíneos, sino que realmente son una familia. Por mi parte, esto es todo. Espero haberos convencido de que lo leáis, si no lo habéis hecho ya. Comentadme qué os ha parecido esta etapa, si la habéis leído. Bueno, comentadme también qué os ha parecido este formato un poquito así más extenso, en el que comentamos un poco la etapa. Me quiero atrever, ya veremos si lo hago, a comentar la etapa de los Vengadores de Hickman, precisamente, que los he leído recientemente, los tengo fresquitos. Y lo mismo me atrevo y hago también otro vídeo de estos así más largo, comentándola un poco así a grandes rasgos, que puede ser casi secuela de este, porque de hecho habrá ciertos puntos un poco de la forma de narrar que tiene Hickman, de ciertos tropos, ciertas cosas que empalman perfectamente con lo que os cuento aquí. Y bueno, eso, si os gusta, pues ya sabéis, suscribiros para más cosillas, me gusta, esas cosas que siempre se dicen y tal. Y bueno, lo de siempre, ¿no? Gracias por dedicarme un ratillo de vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chao.